Si fueron a la universidad, lo más seguro que piensen que la acumulación de capital en manos privadas sea lo peor que puede ocurrir. Así se enseña en las universidades y ustedes pensarán que Carlos Marx estaba en contra de la acumulación de capital en manos privadas. Y es lo contrario, y por eso aquí les traigo este video en el cual vamos a demostrar que es todo lo contrario. De una vez lanzo la conclusión: Karl Marx está a favor de la concentración y centralización de capital en manos de los capitalistas. Va y corre. Hice una investigación exhaustiva en todas las obras traducidas al español de este muchacho alemán y aquí están los resultados. Les voy a leer unos cuantos párrafos. Además dice: ¿cuándo se encuentra una sociedad en vías de enriquecimiento progresivo? Con el aumento de los capitales y las rentas de un país. ¿Ya? O sea, entre más acumulación, más enriquecimiento progresivo. El alza de salarios presupone la acumulación de capital y la acarrea. Como la acumulación de capitales aumenta la cantidad de industria, es decir, de obreros. Mediante una acumulación, la misma cantidad de industria trae consigo una mayor cantidad de obra hecha, que se convierte en superproducción. Estos son las consecuencias de una situación social que es la más favorable para el obrero, la de la riqueza creciente y progresiva en el capitalismo, claro, ¿verdad? Esto viene, las notas y las referencias, fuentes, en el libro que lo pueden encontrar en Amazon. Veamos. Les cito lo que Marx escribió para no hablar tanto yo. ¿Qué importa? Aquí lo que importa es el estudio. Lo que me estoy centrando es qué dijo Marx. Muchas veces tus profesores ponen este título: Marx y la acumulación de capital, y nunca ponen una sola cita que apoye lo que el profesor dice. También lo hizo Piketty en su libro. Aquí vamos a refutar a Piketty de una vez. Nunca citó a Marx, ni una sola vez, que apoyara su tesis del capital, de la acumulación del capital. Ya, está refutado Piketty. ¿Me escuchas? Bueno, está bien. A rato nos vemos. Detrás de la escuela, sí, cómo no. Bueno, otra parte. Dice Marx: representémonos esta agitación febril proyectada al mismo tiempo sobre todo el mercado mundial y nos formaremos una idea de cómo el incremento, la acumulación y concentración del capital trae consigo una división del trabajo, una aplicación de maquinaria nueva y un perfeccionamiento de la antigua en una carrera atropellada e ininterrumpida en escala vez más gigantesca. Esto, señores, ¿es perverso? ¿Es malo? No. Claro. En otra parte habla de la explotación y todas esas cosas, ¿no? Pero en esta cita, fíjense ustedes que nunca la escucharon. Nomás ustedes escucharon de su profesor la famosa acumulación originaria. Es todo. Vamos a leer el capital, le dijo el profesor, y les da ese capítulo nomás. Bueno. Otra parte donde viene hablando este muchacho. La función histórica del modo de producción capitalista y su portador a la burguesía consistió precisamente en concentrar esos dispersos y estrechos medios de producción, ampliarlos y convertirlos en las potentes palancas productivas de la actualidad. En el lugar de la rueca, del telar a mano y del martillo del herrero, aparecieron la máquina de hilar, el telar mecánico y el martillo pilón a vapor. En el lugar del taller individual, la fábrica que impone la colaboración de cientos y miles de personas. Esto es gracias a la famosa acumulación de capital. Es perverso, Marx está diciendo que es progresista.
Prosigamos. Vamos. La burguesía va aglutinando cada vez más los medios de producción, la propiedad y los habitantes del país. Aglomera la población, centraliza los medios de producción y concentra en manos de unos cuantos la propiedad. Este proceso tenía que conducir por fuerza lógica a un régimen de centralización por política, territorios antes independientes, apenas aliados con intereses distintos, distintas leyes, gobiernos autónomos y líneas aduaneras propias, se asocian y refundan en una nación única bajo un gobierno, una ley, un interés nacional de clase y una sola línea aduanera. Esto gracias a que se tiene una producción centralizada, una producción de fábricas y de distribución. ¿Quedó claro? Vamos a proseguir. La acumulación, dice, es el proceso de reproducción capitalista en escala ampliada. Esta masa de riqueza disponible de un país a la que es siempre posible transformar en capital es siempre mayor, pues que la mayor parte del plusvalor transformado efectivamente en capital. Cuanto más desarrollada esté la producción capitalista en un país, cuanto más rápida y masiva sea la acumulación, cuanto más rico sea dicho país y más colosal, y por consiguiente el lujo y el derroche, tanto mayor será esa diferencia. Bueno, no importa. Pero en cuanto, vamos, la acumulación es la conquista del mundo de la riqueza social. Aquí pueden ver en el libro dónde viene esa cosa. El mundo carecería totalmente de ferrocarriles si hubiera tenido que esperar hasta que la acumulación pusiera a algunos capitalistas singulares en condiciones de construir un ferrocarril. La centralización, es decir, de capital, por el contrario, llevó a término esta construcción en un abrir y cerrar de ojos, mediante las sociedades por acciones, y mientras la centralización refuerza y acelera de esa suerte los efectos de la acumulación, amplía y acelera al mismo tiempo los trastocamientos en la composición técnica del capital, que acrecientan la parte constante de este a expensas de la variable, reduciendo con ello la demanda relativa de trabajo. El mundo carecería todavía de ferrocarriles si no existiera la acumulación. ¿Ven? Todo esto es de mi amigo Marx. ¿De dónde viene la cita? Ya? Las citas lo pueden ver en mi libro. Y varias veces, por ejemplo, tales son la consecuencia de la situación de la sociedad más favorable para el obrero, aquella en la que la riqueza crece y progresa. La riqueza, donde crece la riqueza. La división del trabajo eleva la productividad, la riqueza y el refinamiento de la sociedad. El trabajo provoca la acumulación de los capitales y con ello una prosperidad creciente de la sociedad. ¿Qué más se puede decir? En general, con la acumulación de los grandes capitales, observamos también una concentración y simplificación del capital fijo en comparación con los pequeños capitalistas, los pequeños burgueses. El gran capitalista introduce de por sí una especie de organización de los instrumentos de trabajo. Cuida que todo esté bien para que funcione. Si no hay ese jefe, hay una anarquía en la producción. Y aquí, hablando sobre la centralización de capitales, a ver, los capitales adicionales constituidos en el curso de la acumulación normal sirven preferentemente como vehículo. No es muy importante. Pero así pues, donde hay más concentración de capital, donde el país tiene más avance, es el modelo que hay que seguir. Lo dice, fíjense, en el prólogo, el primer prólogo, en el primer tomo del Capital, donde dice, ¿para qué hice este libro, El Capital? El país más desarrollado en el plano industrial no hace más que mostrar a los que siguen la imagen de su propio porvenir. Claro, para beneficio de ellos, de esos países. Lo que tienen que hacer, aquí dice Marx, escribo este libro, El Capital, para que ustedes aprendan cómo le hizo este país que es Inglaterra, que se puso a hacer la revolución industrial y creó el modo de producción inglés, el capital y el capitalismo. Entonces lo que tienes que hacer, tu país, tu habitante de otro país, tienes que seguir a Inglaterra.
lo voy a repetir, el país más desarrollado en el plano industrial no hace más que mostrar a los que lo siguen la imagen de su propio porvenir. Para esto escribí el libro, dijo Marx. ¿Cuál es mi intención? Ahí viene el prólogo, por favor, léanlo, chéquenlo y refútenme si viene o no. Y reflexionen sobre todo esto que les he dicho y van a sacar, no, es que el capitalismo ahora estamos en la fase imperialista o el globalista, miren, son pamplinas. Nunca ha habido un imperio más vasto, por decirlo, imperio real que el inglés y cuando Marx vivía y Engels. Inglaterra invadió todos los países, por decirlo de una manera, menos a 20. Y Marx nunca dijo absolutamente nada. En contra, claro. Además, al contrario, qué bueno que llegaron los ingleses a la India, qué bueno que llegaron los ingleses a México, que llegaron a Afganistán, que llegaron y trajeron el progreso y desaparecieron las sociedades antiguas y todo eso. Eso del que es una nueva fase del imperialismo, es una jalada que se inventó Lenin porque ahora como tenía un país en sus manos, quería competir de país a país. Inglaterra en su tiempo fue un gran imperio, un país imperialista, y Marx nunca dijo pío, nunca objetó nada. Al contrario, qué bueno que lleva el progreso de la civilización a África y a todas partes. ¿Qué más les puedo decir sobre la acumulación? La acumulación permite que se emprendan grandes obras, como dice ahí, los ferrocarriles, o construir un proyecto de cohetes, por ejemplo, lo que está haciendo Musk, que cuesta miles de millones de dólares, o en manos del Estado, que nunca hicieron nada, pero bueno, la NASA, que ahí se hacen tontos, la burocracia de la NASA se hacen tontos, es lo que posibilita hacer grandes obras y esa acumulación de capital y ese desgaste y esa inversión va a tardar 20 o 30 años en recuperarse porque se va desgastando poco a poco. Es una inversión que va a estar muerta, por decirlo, ¿no? Y aquí los dejo, espero que les haya servido, les haya gustado. Cualquier comentario, duda que tengan, se los agradezco. También suscríbase a mi canal. Voy a seguir subiendo temas de lo que dijo Carlos Marx y Federico Engels. Hasta la próxima y esperen mi siguiente video.